impactan estos números de la economía en las elecciones que se vienen? Miguel Ángel Toma, bienvenido. Buenas tardes. Por la invitación. Al contrario, ¿cómo influye todo esto en el electorado? Bueno, y si uno observa cómo está hoy el panorama electoral y las encuestas, que en general son bastante coincidentes, va a ver que hay dos núcleos relativamente consolidados, uno en Cambiemos y otro en lo que es el kirchnerismo, pero hay un altísimo porcentaje, más de un tercio, que rechaza ambas opciones. Sí, es verdad eso. De manera que electoralmente las alternativas que se presenten a cada uno de los extremos de la grieta tiene que apuntar justamente a ese sector de la sociedad que se siente defraudado y que no han cumplido las expectativas que originalmente generaron el voto para Cambiemos, pero que tampoco quiere volver al pasado, que de alguna manera se identifica con este otro sector, con el kirchnerismo. De manera que esa amplia, digamos, sector de la sociedad es el que apunta a la reconstrucción del peronismo, lo que hoy se llama alternativa federal, que, bueno, justamente lo que busca es superar un presente malo, pero sin que esto implique volver a un pasado. ¿Y vos te imaginás un panorama en el que todos los que forman parte de Alternativa Federal, y lo saco a la Baña, porque la Baña estaría, digamos, aparte, teniendo en cuenta que no quiere participar de las PASO, en las PASO? A ver, la percepción que yo tengo es la siguiente. Sí. Ni en Cambiemos, ni en el kirchnerismo va a haber PASO, o sea, va a haber candidato único. Esto, más allá de los escarceos del radicalismo respecto de eventual postulación de un radical, Lustó, se habla, etcétera, para competir en las PASO con Macri, creo que esto no va a llegar a suceder. Hay lío con eso. Tienen conflicto. Tienen conflicto con los aliados. Y compartir el avión, sí. Con Lustó. Sí. Y del lado del kirchnerismo es obvio que la candidata va a ser Cristina Fernández, es quien, digamos, tiene la mayor concentración de la adhesión de este sector. Sí. ¿Sí? Ahora, en el medio aparecen varios candidatos que expresan y que son parte de Alternativa Federal: Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Miguel Pichetto, y también La Baña, de hecho, está incorporada recientemente en el acto que se hizo en Mar del Plata, mandó su adhesión, expresó su compromiso con la construcción de una alternativa y de este espacio. Habrá que ver, yo creo que lo ideal significa la realización de una PASO en este espacio. ¿Por qué? Porque si no existen confrontaciones en estos dos extremos, la sociedad va a estar muy alerta y participando de esta compulsa interna dentro de este espacio, con lo cual quien pueda de hecho ganar y consolidarse en su liderazgo va a obtener dos cosas: uno, la legitimidad de su candidatura, y segundo, ese debate va a implicar una alta visualización de este sector. Yo, si me permiten, voy a hacer un ejemplo salvando las distancias, ¿no? Pero que de alguna manera podría homologarse, que fue la interna entre Menem y Cafiero. Ah, sí. El hecho de que Menem ganara una interna absolutamente transparente, como fue en aquel momento, realmente un verdadero ejercicio de la democracia interna dentro del justicialismo. No era el candidato. No, es más, el aparato, llamarlo de alguna manera, apoyaba a Cafiero, y la renovación en su conjunto, yo me incluyo, apoyamos a Cafiero. Claro, pero el hecho de que Menem tuviera la capacidad, en función de su llegada a la sociedad, etcétera, superar aún las estructuras partidarias, que obviamente habían garantizado esa transparencia, prácticamente lo convierte en ese momento en presidente. Yo creo que si el Alternativa Federal es capaz de reiterar una opción de esta naturaleza, estaría dando un enorme paso para colocarse en el balotaje. La Baña no quiere participar de las PASO, dijo. Bueno, eso sería un conflicto ya. Bueno, hay que ver, porque también falta tiempo. Hay una serie de elementos que están jugando. Recientemente una declaración de Schiaretti en una reunión con Urtubey, donde ratifican esta idea. Será cuestión también de conversar y de ir viendo de qué modo se pueden ir
coordinando. Yo creo que la política es el arte de hacer posible lo necesario. Muchos dicen... Eso yo lo estudié como licenciada en ciencias políticas. Claro. Como le dije ayer a mi hijo, mira, hablando de las carreras y qué sé yo, mira, yo estudié que ciencia y arte, pero la verdad que después en la práctica... En la ¿querés que te práctica, cuente? como decía Perón, decía, la política y la conducción es un arte sencillo y todo de ejecución, ¿no? Y Claro. creo que la capacidad de poner en paralelo los intereses del conjunto con los deseos de cada uno de los precandidatos es una tarea centralmente política, ¿no? Y yo confío en que va a primar el sentido común, la conveniencia de lo que implica generar una nueva alternativa en la Argentina que supere este presente negativo, triste, sin expectativas, sin futuro, sin esperanza, que es lo que percibe la sociedad. Por eso el 60% dice que jamás volvería a votar a este gobierno, esto lo dicen las encuestas, y tampoco quiere volver al pasado, ni al setentismo, ni a la cosa autoritaria. Lo que pasa Por es eso que ese se abre una pasado brecha. está un poquito más lejos. Sí, Digo, te yo incorporo, recuerdo no sé si querés hablar cotidianamente. también Claro. de política, Darío, bienvenido, Muchas o gracias. también de los temas judiciales. No, porque lo que está le quería preguntar que de es lo un que hombre quieras. político, y ayer pasó algo en el Congreso que por ahí no tuvo mucha repercusión, pero se pusieron de acuerdo el kirchnerismo, el peronismo federal, en rechazar los DNU, que a mi criterio son inconstitucionales, uno de la extinción de dominio, otro del tema del ARSAT y otro del tema de la Secretaría de Deportes. ¿Es algún mensaje eso Sí. que se hayan unido en esas circunstancias? No, yo creo que lo que hubo ahí primó el criterio y el sentido común, porque no va a ser cosa que por recuperar los bienes de la corrupción, que todos estamos de Claro. acuerdo que así sea, Así, ¿no? no generemos un conflicto a posteriori donde el Estado termine pagando por haber hecho mal las cosas. A ver, El acá- fin no justifica los medios. Exactamente, acá la discusión no es en el objetivo. Todos los que votaron ayer, particularmente el peronismo, los que expresa el peronismo federal, plantearon claramente que el objetivo de recuperar los bienes de la corrupción está fuera de toda discusión. Inclusive hay leyes ya, proyectos de Eso ley. está Exactamente. fuera de discusión. Claro. Hay Eso que está- recuperar el dinero de la Exacto. corrupción. El tema es porque que- es cuando digamos, hay dinero que es de la corrupción por lo que fuese, por dejar de pagar impuestos, por robar, por lo que fuese. Por- Es plata que deja por de ingresar al narcotráfico. fisco por narcotráfico, para ir a todos los ciudadanos cuando hablan que los hospitales, que la educación, ahí tiene que ir la plata. Sin duda. Y es una millonada. El problema es que si no está bien hecho, Claro. puede haber inconstitucionalidad. Por lo tanto, no sirve para nada porque no está el instrumento. Y O, Miguel puede salir si- más caro después. Claro, y si se aprueba, el riesgo... A ver, ¿Y acá qué hay dos- sería bien hecho? Porque Bien hecho significa que debe hacerse sobre la base de una sanción o de un fallo firme, porque no basta con una sanción o un fallo en el plano civil o comercial si después en lo penal no aparece el delito. ¿Qué hay que hacer con lo que se incautó Claro. previamente? ¿Devolverlo? Primer punto. Esto significaría un daño muy grande para el Estado. Y segundo, suponiendo que efectivamente lo que se incautara tuviera finalmente un fallo determinado que había efectivamente un delito, delito claro. que justificaba que el Estado se hiciera cargo y de lo devolviera a la sociedad esos bienes. Pero la discusión también se plantea a partir de qué momento esos bienes son producto de la corrupción y si no vienen previamente de una gestión que era legal. Claro. Entonces también la determinación del momento a partir del cual se convierte en dinero ilegal aquello que han generado empresas o personas, no es un tema menor. Eso no estaba contemplado. ¿Por qué? Porque la sensación que yo tengo es que el gobierno aceleró la idea del DNU al solo efecto de un tema más bien de naturaleza de coyuntura electoral. Exactamente. Y no de la constitución de un cuerpo legal que efectivamente combatiera la corrupción, recuperara la plata, sí, pero no le generara a posteriori un daño mayor al Estado. ¿Y pero la actuación de la justicia ahí? Por eso digo, el problema es Porque si es la va... justicia la que determina si Claro, es dinero porque- de la corrupción pero o no. ¿cuál es la discusión, María Sí. Belén? Acá. Pero para los legisladores le tienen que dar una herramienta Exacto. para que la justicia pueda determinar. El tema es, una vez que un tipo está procesado, Sí. vos le sacás los bienes y si después es inocente, por alguna razón, prescribe la causa, es nula la causa o finalmente es absuelto. No, tiene que ser con un fallo ya condenatorio. Exactamente. O sea, Bueno, eso es lo que encontrándose no el está- delito, sí. A ver, es un Faltaría tema, eso. es un tema muy técnico. Sí. Se podría producir este No. efecto de recuperación Sí, de sí. los bienes con un fallo en el plano de la justicia comercial. Claro. Sí, en paralelo va
el juicio penal. Penal, claro. Entonces, si es primero y el comercial, y el penal todavía no determinó, y efectivamente a la inversa se produce que el dato o el fallo de lo penal es contradictorio con lo de lo comercial, ¿qué se hace con esos bienes que han sido incautados? Esta es la discusión. Sí, es que pueden ser incautados, porque a veces se comprueba el delito y no se sabe dónde está la plata. Ah, ese es otro tema, obviamente. Sí, Que andan buscando, no sé, excavan, buscan no sé dónde y no se encuentra el dinero. Bueno, eso es una fantasía, Por lo que en fuese, este momento, más allá de la plata, película, apretás así una digamos. tecla y se va. Por supuesto, a Bahamas. es todo digital. No, pero es interesante, no, está bien lo que plantea, pero es interesante también ver lo que está pasando en la causa de los cuadernos, ¿no? Sí. Porque ahí se está dando un fenómeno interesante que es cómo se va descubriendo la ruta del dinero. No solo en términos del efectivo, ahora aparecen estos paraísos fiscales, Claro, donde pudiera haber importantes sumas de dinero, sino las inversiones que se han hecho. Es decir, ahí está el bien físico, no está la plata, pero está el bien físico que se compró con la plata. Bueno, Claro. eso es materia de ser Lo apropiado. incautás, claro, desde ya. Si es que encontrás eso, porque a veces después no sé qué digamos, Bueno, vos lo porque podés también encontrar y tenés que probar la relación entre Sí. la persona que cometió el delito Y esa esos propiedad. por bienes. supuesto, hay que Exacto. llegar a esas El derecho es propiedades, hay que complicado, llegar a hay un las código sociedades. procesal. No es tan fácil como que sale en la tapa de los diarios, fulano se arrepintió. Hay que construir. No, porque estas sociedades Claro. offshore también son legales desde el punto de vista del funcionamiento yo- del sistema financiero internacional y ahí también habría que tener No, pero una ahí hay un actuación. tema que es el siguiente, Sí. que es el origen. Claro, el origen, si está declarado o no, porque si tiene una declaración, su existencia es legal. Ahora, si no se sabe la procedencia de los fondos, Es que es, nadie los ilegal. declara, ese Como es el ahí, problema. como en cualquier Bueno, lado. pero miren qué interesante, apareció después de las declaraciones de Manzanares Sí, que 7 de las 8 personas que están vinculadas a ese sector o ese tramo de la ruta del dinero habían blanqueado con ocasión del blanqueo parte de ese dinero. Claro. Entonces queda claro que la plata está. Como La plata- base ahora, está, hay la que plata está, descubrirla. claro. Fue un error el tema del blanqueo como ley, porque estamos viendo que hay mucha gente que blanqueó eventualmente dinero obtenido ilegítimamente, ¿no? Sí, a ver, el blanqueo, la lógica es de un dinero obtenido legítimamente que no ha sido declarado previamente, que es distinto blanquear fondos que provienen de actos ilegales. Por eso, por más que hayan blanqueado estos 7 personas ese dinero, si su origen es ilegal, obviamente ese dinero está, o es objeto, digamos, De investigación, eventual, no de investigación, sino también de apropiación por parte del Estado. Claro, de hecho, de la- extinción del dominio, como se plantea. pasemos a otro tema que también te incumbe Sí. a vos, Darío, que tiene que ver con esta denuncia de Stornelli por defraudación a D'Alessio. Bueno, D'Alessio, que también hace su propia denuncia, Pedro Echevest, un productor agropecuario, que, digamos la verdad, nosotros entrevistamos a su abogada defensora, pero ahora parece que él actuó con otros nombres, o sea, estuve leyendo parte de la investigación que hicieron otros colegas, que parece que no se llamaba Pedro Echevest, se hacía figurar, digamos, como Pedro Rodríguez, también usaba otro nombre para vender influencias en relación con la FIP y la ONCA, pese a que él había dicho que a Campillo lo conocía desde el año 2016, Pero más que no allá tenía del- un campito, que tenía un campo Supongamos más que grande. el personaje Sí. es lo peor. Sí. Pero acá sufrió un hecho de extorsión. Claro. Lo que se está investigando en la justicia es el hecho de extorsión, porque a veces se confunde poniendo a la víctima como victimario. No, está a lo mejor claro es el eso. peor de todos, Pedro Sí. Echevest. Pero en este caso lo intentaron extorsionar. Esto es lo que hay que investigar No, ahora. está bien. Y después sus contactos también con D'Alessio, si mantenía negocios con D'Alessio, a quien lo acusa también de haberle exigido una extorsión de parte de Stornelli. Pero yo te quería preguntar a vos, ya que fuiste titular de la CIDE, porque a mí me llamó la atención que después aparecieran los nombres de 2 comisarios retirados de la AFI, lo que era la CIDE antes, que los nombra D'Alessio como diciendo que él lo habían presionado en relación con esta extorsión de Stornelli para con el productor agropecuario Echevest. A ver. Esto no me parece muy común, ¿no? A mí lo que me parece es que acá se está intentando embarrar la cancha. Y embarrar la cancha significa generar una sombra de duda sobre el desarrollo de la investigación a partir de los cuadernos de Centeno y todo el fenómeno, digamos, de la corrupción que viene de la mano. Los personajes que intervienen en esto son al menos
llamativos. D'Alessio es un personaje que lo hemos visto, parece que ni siquiera tiene título universitario, no es abogado, que es un mitómano, se crea funciones específicas, que estuvo en Afganistán, digo, ha dicho cosas que... Claro, pero tiene acceso a los tribunales y tiene acceso a Corneli. Por eso eso, es lo peligroso. por eso, es un loco peligroso. Por eso es indispensable, para evitar que se echen sombras de dudas sobre la investigación, claro, que se aclare efectivamente en qué fue... ¿En qué consistió esta acción de D'Alessio sobre Chévez y cuál era la finalidad última? Por eso la investigación que se está haciendo, para mí, debiera ser de la mayor celeridad, porque si no, nos guste o no nos guste, a algunos les pueden gustar, a mí realmente me parece espantoso, pero se intenta con esta maniobra echar sombras de duda sobre la transparencia de la investigación de los cuadernos. Y esto sería muy dramático. Y el modo de neutralizarlo es una rápida investigación sobre la vinculación de D'Alessio con este personaje productor agropecuario y si eventualmente tenía o no qué tipo de vínculos o de nexo con la justicia. En un ratito vamos a mostrar en exclusiva la indagatoria de D'Alessio. Se levantó el secreto de sumario, ya la tenemos, y en realidad él reconoce la extorsión, pero dice que lo mandaron agentes de la AFI. Obviamente, claro, que es normal nombrar, importante, sí. por el cual muchos tiemblan. Dos de la AFI y son estos dos comisarios, yo le digo, claro, vos que fuiste titular de la CIDE. A ver, cuando yo estuve a cargo de la Secretaría, ningún policía tenía cargos significativos dentro de la estructura, eran todos agentes formados en la inteligencia. Estos son retirados, ¿no? Comisarios retirados que después fueron ¿Usted lo conoce a incorporados. Bologliuk? No. Sí, No lo conozco. El de Nisman, ¿te acordás? Pero bueno, pero él ya claro, está la... No, de su época, claro, que no estuviese cuando fue titular de así. No recuerdo que haya estado en funciones. Nosotros sí teníamos en el área de narcotráfico un ex policía federal excelente, que cuando dejó la Policía Federal lo incorporamos a la tarea de lucha contra el narcotráfico. Pero, ¿a qué voy? No me extrañaría que hubiera este tipo de operaciones, porque lamentablemente, después del 2014, prácticamente se destruye la estructura de la inteligencia en la Argentina, con la famosa purga, que cambia además hasta el título, el nombre de la Secretaría y pasa a llamarse la Agencia Federal de Inteligencia. Ahí echan a más de 100 cuadros, los mejores cuadros de inteligencia, los conozco casi todos uno por uno, porque la mayoría de ellos incluso fueron nombrados durante mi gestión, a cargo de los lugares más significativos, y todo esto fue lentamente transferido progresivamente desde el año 2011 en adelante a la inteligencia militar. Yo publiqué en el año, no sé, creo que 2014, un artículo por el cual demostraba en el análisis presupuestario cómo los fondos derivados a la inteligencia militar habían subido exponencialmente, mientras que los fondos destinados a la inteligencia civil se habían mantenido comidos por la inflación. ¿Qué significaba esto? Cuando desde el gobierno se le da a la estructura militar en un país que no tiene hipótesis de conflicto, que quede claro, dinero que debiera darse a la estructura civil de inteligencia para cumplir su rol, era porque se estaba transfiriendo la función de la inteligencia civil, como en las peores épocas del terrorismo de Estado, al espionaje interno hecho por las Fuerzas Armadas. Entonces, ese dato para mí no es menor, porque una estructura de inteligencia no se reconstruye en poco tiempo, y la destrucción que se hizo ha dejado a la Argentina inerme. En esto también debo agregar que poco se ha hecho en este periodo para reconstruirla y volverla a convertir en un instrumento que defienda los intereses estratégicos de la nación y no los intereses de un gobierno. Claro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Otro día seguimos hablando. Gracias, Darío. Te quedas para otra información. Estoy con una alerta.